es sobre la oratoria. Y vamos a ir viendo, seguramente cada uno tiene su propia opinión o una propia definición de lo que es la oratoria, ¿no? Podemos, si nosotros hacemos clic en este caso en el internet, vamos a poder ver infinidad de definiciones o conceptos de lo que es la oratoria. Pero según la Real Academia de la Lengua Española, la oratoria es la habilidad de hablar con elocuencia, de deleitar, convencer y conmover por medio de la palabra. ¿Ya? También podemos decir que la oratoria es el arte de hablar, ¿no es cierto? Que nos enseña sobre todo a expresarnos con cierta propiedad, hasta con elegancia, se podría decir, ¿no? A poder conocer y utilizar de manera correcta, sobre todo nuestro idioma, y a transmitir nuestros discursos de manera eficaz, que en este caso vendría a ser el objetivo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando hablamos de oratoria no solamente quiere decir el hecho de hablar a otros, ¿no es cierto? Sino que va a involucrar una serie de técnicas en este caso, o principios o reglas que nos van a permitir expresarnos de manera clara ante un público que sea pequeño o puede ser un público numeroso. Ahora, ¿cuál es la finalidad que tiene la oratoria? Es el de transmitir justamente un mensaje sin temor o sin desconfianza, ¿no es cierto? Porque si nosotros transmitimos ese mensaje con miedo o con desconfianza, la gente que nos está escuchando, en este caso el auditorio, lo va a notar, ¿ya? Entonces hay que transmitir con mucha desenvoltura. Ustedes van a ir viendo después ya en los videos que vayan grabando. Entonces, la oratoria está relacionada, obviamente, como dijimos, con la elocuencia, ¿no? De poder convencer con las palabras o conmover a quienes nos están escuchando, ¿cierto? Ahora, dentro de la oratoria también tiene que ver mucho con los procesos literarios, ¿no? Porque la finalidad es la de persuadir. Por ejemplo, si nosotros hacemos una conferencia, ¿no? Entonces un orador debe modificar, en este caso la finalidad es de modificar o de causar emociones en los oyentes, ¿no es cierto? No solamente de brindar la información. Que esa es una de las funciones, ¿no? En este caso, cuando utilizamos lo que es el lenguaje, ¿ya? Entonces, la oratoria debería ser algo natural del ser humano, pero sabemos que no todas las personas tienen esa capacidad de poder hablar ante el público, ¿no? Muchos tienen lo que nosotros llamamos en psicología una fobia social, quiere decir como un pánico escénico en este caso, ¿no? Para hablar en público. No es fácil, ¿no es cierto? Porque estamos expuestos a lo que a la gente a veces no quiere hablar porque estamos expuestos a las críticas, a ser juzgados, a ser humillados, o a ser ridículo, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, sin embargo, esto sí se puede aprender. Dentro de la clasificación de la oratoria, existe actualmente una gran variedad, ¿no? De los tipos de oratoria, según la finalidad que en este caso tiene el orador. Vamos a ir viendo algunos de los tipos de la clasificación de la oratoria. Por ejemplo, tenemos la oratoria social, la oratoria pedagógica, oratoria forense, oratoria persuasiva, oratoria sacra o religiosa y oratoria que puede ser dentro de una empresa, entre muchas otras más, ¿no? Ahora, ¿a qué se refiere la oratoria social? Bueno, la oratoria social la llamada también ceremonial o inaugural, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense, se desarrollan en un determinado ámbito donde la persona o el ser humano participa de una ceremonia. Ustedes han visto que muchas veces lo que se hace para algún evento, en este caso, llamar a una persona que tenga esa facilidad de palabras, ¿no es cierto?, para ser como maestro de ceremonia. Ustedes han debido escucharme. Entonces, esa es la oratoria social. Oratoria pedagógica, bueno, lo que lo utilizamos nosotros, sobre todo dentro de la parte educativa, ¿no es cierto? Cuando buscamos transmitir ciertos mensajes, cultura, etcétera, mediante lo que es la palabra hablada. Transmitir todos los conocimientos
y se lo utiliza dentro de lo que es la didáctica o en la parte académica, ¿no? Que en este caso busca enseñar dentro de lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. La oratoria forense, como su nombre lo señala, ¿no? Lo utilizan mucho dentro de lo que es la ciencia jurídica. Por ejemplo, cuando los abogados defienden, ¿no es cierto?, a su cliente frente a un tribunal o frente a un juez. Entonces, ¿qué es lo que se hace? En este caso, buscan exponer todos sus puntos con claridad, en este caso, para poder convencer ya sea al juez o en este caso al jurado de que una persona puede ser inocente o culpable, etcétera, ¿no? Esa es la oratoria forense. Se trata, por ejemplo, dentro de la oratoria forense, a nosotros nos decían, ¿no? Quien se enoja, pierde. Entonces, el abogado tiene que tener mucho tino cuando debe hablar, en este caso, para poder defender a su cliente, ¿no? Oratoria persuasiva. Este tipo de oratoria la utilizan mucho los políticos, ¿no es cierto?, para exponer, para debatir sus ideas políticas, cuando utilizan, sobre todo en la época de elecciones, ¿no? Y lo hemos visto nosotros muchas veces. A veces la gente está con una mentalidad de elegir a un candidato, pero por su forma de hablar me puede convencer otro tipo de candidato, ¿no? Entonces voy a persuadir para que la gente vote por mí o por X candidato. La oratoria sacra religiosa, que obviamente la utilizan dentro de lo que es la teología, ¿no es cierto?, para realizar ciertas prédicas, sermones a partir de la palabra de Dios, ¿no? Utilizando como base, nosotros ya sabemos, la Biblia u otros libros religiosos, ¿no? Vamos a ir viendo también más adelante. Y la oratoria de una empresa que utilizan obviamente, como dicen los hombres de negocio, ¿no? Con el fin de poder transmitir ciertos objetivos corporativos, o cuando quiero que el público, convencer al público de que mi producto es mejor que otro. Importancia de la oratoria. Fíjense ustedes que pueden leer, dice, el que sabe pensar, pero no sabe expresar lo que piensa, está en el mismo nivel del que no sabe pensar. Esto ya lo dijo Pericles en el año 450 a.C., ¿no? Qué tan interesante, ¿no? El que sabe pensar, pero no sabe expresar lo que piensa, está en el mismo nivel del que no sabe pensar. Entonces, hay que saber expresar lo que sentimos, lo que pensamos, lo que queremos transmitir, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es la importancia de lo que es la oratoria? Ahí tiene ciertos fines, ¿no? Que nosotros podemos ver los fines de la oratoria, según el autor, que es Alexander Mann. ¿Cuáles son los fines? Persuadir, enseñar, conmover y agradar. Esos son los fines de la oratoria. Vayamos uno por uno para poder explicar. ¿Qué significa cuando nosotros decimos como fines persuadir? Como ya había dicho hace rato, ¿no? Entonces, cuando decimos persuadir, significa convencer a las otras personas que nos están escuchando, al oyente, entonces, de que lo que estamos diciendo nosotros es lo correcto, ¿no? Entonces, si nosotros persuadimos con nuestros mensajes, obviamente vamos a hacer que los demás se muevan, ¿no? De acuerdo a nuestro mensaje. Entonces, y nosotros una de las finalidades es de que el oyente, en este caso, tome una decisión determinada, ¿no? Por eso es lo que utilizan uno de los fines de la persuasión. Enseñar. También, ¿no? Otro de los fines de la oratoria. ¿Qué significa? Cuando nosotros transmitimos conocimiento, como habíamos dicho, a través de la palabra, ¿no? Hablando en esta cosa, en este caso, ¿no es cierto? De manera formal o de manera informal. Conmover. Fíjense, en este caso, dentro de lo que es la parte, digamos, de lo que es la oratoria sacro-religiosa, vamos a utilizar todos estos fines de la oratoria, ¿no? Como ver qué significa que tenemos, mediante la palabra, tenemos que provocar algo, ¿no es cierto? Despertar sentimientos, emociones en el espíritu de las personas, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que nosotros querramos transmitir, podemos, por ejemplo, sentimientos de
de rabia o sentimientos de dolor, etcétera, de alegría, podemos en este caso transmitir a la población, ¿no es cierto? Con nuestro mensaje, entonces la gente se va conmoviendo y agradar. Esto también es muy interesante, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo nosotros hablamos? Vamos a ir viendo más adelante, o sea, una persona que no habla bonito, que no le llega a la población, obviamente la gente a veces se aburre, ¿no es cierto? Lo que nosotros digamos dentro de la oratoria tiene que hablar con belleza, se puede decir, crear un sentimiento, que la gente que nos escuche, escuche con placer, ¿no? Lo que le estamos diciendo. A eso se refiere, ¿no? Con agradar. La personalidad del orador. Fíjense obviamente cuando nosotros estamos dentro de lo que es la oratoria, hay siempre, como les decía, un miedo. No es fácil hablar ante el público, pero se va aprendiendo. A veces la gente dice, esta persona era tan tímida, pero ¿qué pasó? Resulta que ahora se ha convertido en un gran orador, o una persona que puede hablar fácilmente ante un público, etcétera, ¿no? Porque se dice, pues, fíjense, en este caso, el miedo oratorio, ¿no? Se dice, por ejemplo, que el gran enemigo del orador es el miedo que se pueda tener al público. ¿Por qué? Porque eso va a paralizarnos totalmente, ¿no? Se empieza a secar nuestra boca, la garganta, empezamos a transpirar, sobre todo cuando es la primera vez, ¿no es cierto? Entonces a veces nos volvemos tan torpes, hacemos caer las cosas, se traba nuestra voz, se nubla nuestra mente y a veces nos olvidamos de lo que queremos decir. Entonces, ¿qué significa eso? Cuando vamos a miedo al oratorio, ¿por qué sobre todo se siente miedo, chicos? Cuando uno no sabe sobre todo el tema del que va a hablar, cuando hay una falta de confianza, por eso tenemos que ir con seguridad personal, con una preparación para poder hablar ante el público, ¿no? Entonces, ese miedo hay que canalizarlo, ¿no? Entonces, a veces como que es un signo de alarma que nos mantiene sobre todo alertas, ¿no? Ante ciertos aspectos que se nos pueda presentar. Entonces, hay que saber controlar. Y hay diferentes técnicas para controlar el miedo, ¿ya? Vamos a ir viendo los tipos de miedo que se pueden experimentar dentro de lo que es la oratoria. Primero, un miedo a la primera vez. Entonces, nosotros cuesta, ¿no es cierto? Y a ver, yo me acuerdo en una clase cuando estaba dando a estudiantes de medicina, obviamente no, en la CEBOL la mayoría son brasileros, y tenía un estudiante que era excelente, sacaba muy buenas notas. Ustedes saben que antes en realidad los exámenes no había lo virtual, ¿no? Totalmente presencial, y sacaba muy buenas notas. Pero a la hora de exponer algún tema, él decía, prefiero reprobar la materia que exponer. Entonces, tenía como llamamos una fobia social dentro de lo que es la psicología. Fobia social, un TOC, ¿no? Un trastorno, en este caso, que no podía resolver o canalizar este tipo de miedo. Entonces, él no podía, aún excelente, él me puede tomar examen escrito, lo que sea, pero presentarme frente al público, exponer, no podía, absolutamente, ¿no? Entonces, ya estaba en la materia que dictaba era de un noveno semestre, yo, ¿no? Con proyectos, entonces él no podía defender su proyecto. Entonces, este miedo a la primera vez se vence, se lo puede vencer dando el primer paso. La primera vez puede ser que lo hagamos mal, puede ser que fallemos, y eso ya lo vamos a ir viendo con algunas técnicas, ¿no? Pero lo importante es que lo hagamos, que nos atrevamos a hacer, ¿no? Porque si no nos atrevemos, obviamente, jamás vamos a poder dominar este tipo de emociones. Miedo a fracasar. Igual, ¿no? Todos. Yo creo que en algún momento tenemos un poco de miedo a fracasar, ¿no es cierto? Pero no importa si nos equivocamos. De nuestros errores se aprende. Como dice, la primera vez lo haremos mal, pero ya vamos a ir mejorando. La segunda, la tercera, con seguridad lo vamos a hacer mucho mejor. Todos pasamos por este tipo de miedo a fracasar, ¿no? Miedo al qué dirán, como les decía, ¿no? Es como estamos expuestos, una cosa es estar, como se dice, detrás del mostrador, ¿no?
que la gente te esté escuchando y otras cosas, pararte al frente. Para muchos no es fácil, ¿no es cierto? Porque la gente, bueno, a veces uno se crea ese tipo de complejos, a veces, ¿no? Uno dice, me estará mirando, o si uno ve un gesto negativo que está haciendo el que está escuchando, eso como que nos baja los ánimos, ¿no es cierto? Entonces, muchas personas están pendientes del qué dirán, de las opiniones de los demás. Eso tenemos que desechar, ¿cierto? Entonces tenemos que aprender a tener seguridad en nosotros mismos. A veces cuando estamos al frente es lo que les decía anteriormente, ¿no? Miedo a hacer el ridículo, miedo a olvidarme, a que me estén criticando, etcétera, ¿no? Pero eso es parte de lo que nosotros tenemos que, en este caso, vencer ese miedo para hablar en público, ¿no? Entonces, fíjense, eso es lo que le decía, cómo se manifiesta, que garganta seca, voz baja y temblorosa, ni podemos pronunciar bien las palabras, una transpiración intensa, movimientos torpes, mente nublada, aparecen muletillas y relleno, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que nos pasa. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo vencer el miedo para hablar en público? Fíjense ustedes, primero dice, hay que relajarse y respirar profundamente manteniendo los ojos cerrados. Para nosotros, dentro de lo que es la oratoria, es muy importante la respiración, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces no sabemos respirar y eso nos puede causar problemas. Pero a la hora de poder hablar en público, la respiración es muy importante, nos va a ayudar sobre todo a poder hablar con seguridad y proyectar nuestra voz como quisiéramos que sea, ¿no? Es la base de nuestra voz, la respiración diafragmática sobre todo, ¿no? Hay que inhalar lento y profundo, hay que, bueno, llenar de aire, sobre todo el abdomen, ¿no es cierto? Y luego exhalar más lento y profundo también, ¿no? Soltar esa tensión, sobre todo de los hombros, e ir desinflando sobre todo el abdomen, ¿no? Entonces, a veces retener un poquito el aire unos segundos y luego exhalar. Entonces, la respiración es base de nuestra voz, sobre todo si estamos hablando mucho tiempo, ¿ya? Luego, repetir mentalmente y al compás de la respiración la acción que se desea realizar, ¿no? Entonces, eh, esto se lo puede hacer quizás muchas veces ensayando, ¿no? Entonces vamos a ir viendo, creo que más adelante, algunas técnicas que nos van a poder ayudar. Luego, a medida que se van repitiendo las palabras, acumular toda la energía interna que nos sea posible y mantener la concentración. Como les decía, ¿no? Al principio nos cuesta hablar, pero a medida que va pasando el tiempo, como que nos llenamos de energía y ya nadie nos para, decimos, ¿no? Empezamos a hablar y eso nos da mayor seguridad. Pasar a la acción, abrir los ojos, enfrentarse al auditorio con decisión y confianza, exponer nuestro discurso y retirarnos orgullosos con la satisfacción del deber cumplido. Son técnicas para poder perder el miedo, ¿no? Vamos a ver. Ahora, en algunas técnicas, ¿qué es lo que podemos hacer para que nos ayude en este caso a poder hablar con facilidad? Primero, hay que hablar con claridad y facilidad. Es otras características de la elocuencia. Hay que tomar en cuenta, sobre todo, verbalizar las palabras, ¿no? ¿Qué quiere decir verbalizar? O sea, practicar el discurso. Muchas veces lo podemos hacer en voz alta, ¿no? Tratar de pronunciar cada palabra de la mejor forma posible. A veces cuando estamos hablando hay palabras que pueden ser difíciles de pronunciar. Entonces, hay que tratar de buscar otra palabra que sea sinónimo, ¿no? Si nos es dificultoso, en este caso, pronunciar esa palabra. Entonces, hay que tratar de buscar otra palabra si nos dificulta, ¿no? Porque a veces, si cometemos ese error de querer pronunciar una palabra que es difícil, entonces, a veces la gente se va a reír o a veces nos ponemos nerviosos, etcétera, ¿no? Entonces, hay que tratar de verbalizar, en este caso, las palabras de manera correcta. Y para eso hay varias técnicas también, ¿no? Entonces hay que practicar una de ellas en voz alta. ¿Qué pasa? Es muy importante en este caso,
la velocidad que imprimimos, ¿no? O hablamos muy rápido, o en este caso hablamos demasiado lento, ¿no? Hablamos demasiado lento. ¿Qué quiere decir? Hablamos con velocidad. A dar cuenta que yo tengo quizás ese error, ¿no? De hablar muy rápido. O sea, cuando yo estaba me acuerdo con los brasileños que como les cuesta en este caso por el idioma, me pedían que hable mucho más lento. Entonces, a veces ocurre, porque uno habla, es la forma de hablar, y otras veces por los nervios, que hacen que nosotros vayamos muy rápido en este caso, ¿no? Entonces, ni muy lento, ni muy rápido. Cosas que nos entiendan en este caso lo que estamos queriendo decir. Entonces, la velocidad es muy importante en este caso, ¿ya? Ahora, la voz también es la base de la expresión oral. Nosotros, si nos grabamos, chicos, vamos a poder escucharnos, ¿cierto? Vamos a poder escucharnos, perdón. Vamos a poder escucharnos así, cómo está nuestra voz, ¿no? Entonces, hay que ver, en este caso, el tono. Muchas veces, cuando estamos hablando, se puede tornar, en este caso, si hablamos de manera lineal, ¿no? O sea, una persona que hable, que imprima, o sea, hablar así como en línea recta, se puede decir, ¿no? Sobre todo ustedes que utilizan muchísimo la oratoria, cuando, fíjense, están delante de un público, dando una prédica, ¿qué va a pasar cuando una persona, digamos, está dando un discurso, ¿no? O está dando un tema para cualquier persona, o sea, o grupo, etcétera? Vemos que la gente se está durmiendo. Entonces, una forma de poder que la gente tome atención, podemos, dependiendo, ¿no? Ese tono hay que ir controlando. Una forma de hablar despacio, pero de pronto podemos subir la voz, no gritar, pero podemos subir la voz para que la gente un poco reaccione. O a veces imprimimos ese tono de voz para poder recalcar ciertos aspectos muy importantes de nuestro discurso que estamos hablando, ¿no? Entonces el tono, esa altura musical, se podría decir, de la voz, ¿no? Que tenemos. Puede ser, a veces, como decimos, podemos tener una voz aguda o grave. Hay diferentes tonos de voz, ¿no es cierto? Entonces, hay que ver, cuando nos grabamos, nosotros ya sabemos, el timbre de la voz es muy importante, ¿no es cierto? Hay voces bien timbradas, agradables, y otras que no son tan agradables, ¿no? Eso a veces no podemos cambiar, pero eso con ciertas técnicas se puede lograr. La intensidad, lo que le decía, ¿no? El mayor o menor fuerza de voz con la que nosotros podemos hablar. A veces cuando, por ejemplo, yo veo a mis estudiantes que están durmiéndose, empiezo a subir la voz. Entonces, para que puedan tomar atención en este caso, ¿no? Entonces son voces que un orador debe reunir, ¿no? De calidad, que se escuche, por ejemplo, en este caso, dependiendo del ambiente donde esté, de donde estoy, hasta el final, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta. También la respiración, que es muy importante, lo que les decía, ¿no? Una respiración diafragmática, que es la más aconsejable, partiendo en este caso de nuestro estómago, ¿no es cierto? Porque nos permite inspirar más aire y utilizar el diafragma al momento de hablar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a pasar cuando tenemos buena respiración? Va a permitir hablar con claridad, con facilidad, y sin el peligro de quedar afónico. A veces los que hablamos, sobre todo, nos dicen que dentro de la docencia, como hablamos todo el tiempo, entonces yo muchas veces me he quedado totalmente afónica, sin voz. Me he quedado, ¿no? Porque quizás no he sabido utilizar muy bien la voz, ¿no? Y esa respiración que se necesita siempre cuando uno va a hablar y cuando es largo, por eso se aconseja tener siempre un vasito al lado, ¿no? La articulación o la fonación, digamos, hay que pronunciar de manera clara para que se nos entiendan las palabras. Cuando uno pronuncia mal una palabra, entonces vamos a ver que hay muy mala expresión oral, ¿no es cierto? Y el público obviamente se va a quedar con un signo de interrogación grande. Yo a veces, muchas veces escucho, digamos, cuando los estudiantes están exponiendo y no saben algo o no saben el significado de una palabra, empiezan a hablar dentro de su boca, ¿no? Por ver, ¿qué? Entonces, no se escuchó, no se entendió porque no saben cómo pronunciar o cómo decir la palabra.
¿no? Entonces, por lo tanto, la pronunciación, la articulación de las palabras debe ser buena. Para eso se debe también, en este caso, hacer, hacer por ejemplo, en silencio, en la casa, ¿no? Para ensayar la impostación de la voz, ¿no? O sea, significa, por ejemplo, sobre todo fijar las cuerdas vocales, ¿no? Para emitir un sonido sin temor, sin vacilación, sin temblor en este caso, ¿no? La impostación de la voz es muy importante también, ¿no? Eso se hace mucho y me imagino los que están dentro de lo que es la música, por ejemplo, saben, sobre todo, son especialistas en esto, ¿no? En cuanto a las pausas y los silencios, es importante que a veces cuando los discursos a veces pueden ser leídos y también pueden ser de manera, eh, no leyendo, ¿no? Sino de memoria o en este caso con nuestras propias palabras, ¿no? Pero es muy importante en este caso las pausas que se puedan hacer. Si, por ejemplo, vamos a leer, entonces hay que respetar los signos de puntuación, ¿no es cierto? Cuando tenemos una coma, un punto, y eso nos va a dar la oportunidad para que nosotros podamos tomar un poquito de aire, ¿ya? Pero estas pausas no tienen que ser largas, no como que me paro, ¿no? Entonces, y la gente, ¿y qué pasó aquí, no? Entonces tienen que ser pausas cortas, ¿no? Entonces a veces cuando queremos separar una idea de otra, entonces hacemos una pequeña pausa en este caso, ¿no? O para poder dar otro tipo de idea. O a veces nos sirve para poder meditar lo que vamos a decir a continuación. Entonces, los silencios no tienen que ser prolongados en este caso, ¿no? Fíjense, la buena oratoria dice el tono, la pronunciación y el volumen condicionan el interés del público, ¿no? Una persona que habla bajito no va a llamar la atención, ¿no es cierto? Pero tampoco gritando, ¿no? Sino que llame la atención de la gente. Mensajes simples ayudan al interlocutor a digerir lo que se quiere transmitir y son más fáciles de recordar, ¿no? Sobre todo cuando utilizamos diapositivas, ¿no? Las diapositivas no tienen que ser llenas de letras, ¿no? Sino las partes más importantes para poder explicar, porque son, en este caso, apoyo para explicar algún tema, ¿no es cierto? Técnicas de presentación al público. Hay muchas técnicas que nosotros podemos ver, en este caso, para la presentación en público. Fíjense que el público, obviamente, que participan cuando nosotros estamos hablando, etcétera, obviamente es el que vamos a lograr una crítica positiva, o constructiva o destructiva, ¿no es cierto? Entonces, el público puede variar en cuanto al número de integrantes o a la actitud que pueda tener frente a lo que nosotros estamos hablando. Entonces hay diferentes tipos de público, ¿no? Entonces hay unos agradables y otros desagradables. Entonces estamos expuestos a eso, ¿no? Pero hay ciertas técnicas para dentro de esto. Por ejemplo, si nosotros vamos a ver diferentes tipos de público al cual nos podemos dirigir. Podemos tener un tipo de público agresivo. Sabemos que en este caso a veces que nos empiezan a preguntar con otra finalidad para que la persona que está hablando, en este caso, pueda responder de mala forma, etcétera, ¿no? O sea, es otro el objetivo en este caso de este público agresivo. Por eso es que nuestra mayor arma va a ser el dominio del tema. Puede ser un tipo de asistente, un público positivo también, que en este caso sea un tipo agradable, ¿no? No un público que nos esté eh, al final tirando con tomate o lo que sea, ¿no? Porque hay ese tipo de público, ¿no? Un tipo de público exhibicionista. Bueno, son cualidades del público, ¿no? Que a veces como que quiere dar a entender que sabe mucho más que la persona que está hablando. Y puede ocurrir eso. No es que, digamos, el que está hablando lo sabe todo, ¿no? Puede ser que la persona, dependiendo del tema que estemos hablando, sepa mucho sobre el tema. Pero realmente no debería ser, ¿no? Ese público, sino respetar en este caso a la persona que está hablando. Público molesto, que empieza a molestar todo el tiempo, que no deja escuchar a los demás que están hablando, están escuchando con interés, etcétera, y también puede perjudicar a la persona que está hablando. Adelante, ¿no?
un público tímido que quizás no tiene, cuando se les dice, o sea, que quiera participar, no quieren participar, etcétera, ¿no? Y lo contrario, que el público predispuesto que siempre está presto a poder colaborar con alguna técnica, con algún juego, cuando se les necesite, etcétera. Un público indiferente que como que no le importa, ¿no? Totalmente indiferente a lo que en este caso está escuchando. Un público exclusivo que puede ser, por ejemplo, que vamos a dar solamente a un público, ¿no? Puede ser de profesionales, de estudiantes, etcétera, ¿no? Un público astuto, que se dice en este caso, que puede, en el sentido de que puede, por ejemplo, hacer cierto tipo de preguntas engañosas o cierto tipo de algunos chistes que no van, en este caso, al caso del tema que se está tocando, y un público arrogante, ¿no? Que casi estaría relacionado con lo que es el exhibicionista, ¿no? El que se cree con mayor conocimiento que el que está hablando. Entonces tenemos varios tipos de público. Sabemos que hay, la personalidad de cada uno es totalmente diferente. Siempre hay un público heterogéneo en cuanto a objetivos, intereses, se puede decir, ¿no? Podríamos decir homogéneo por la edad, ¿no? Pero generalmente cada uno tiene su propio interés o el objetivo al que está yendo a la charla, etcétera, ¿no? Cualidades del orador, aunque ustedes a veces decimos, no, ¿qué tiene que ver las cualidades? Entonces, aunque ustedes no crean, es muy importante también. ¿Cuáles son esas cualidades del orador que debería tener? Tiene cualidades físicas, cualidades intelectuales, cualidades morales, etcétera, ¿no? En cuanto a las cualidades físicas, no quiere decir, o sea, tiene mucho que ver la apariencia personal, ¿no es cierto? Cuando ustedes, por ejemplo, van a exponer o van a tener que ir a un examen final, o cuando ustedes, por ejemplo, participan en las diferentes ferias, etcétera, uno se va vestido dependiendo al público al que está dirigido. Nuestra charla, nuestra prédica, nuestro sermón, nuestro discurso, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, no quiere decir que nos vayamos elegantes, ¿no? O sea, que tampoco quiere decir, ¿no? Sino que hay que cumplir con ciertos requisitos, ¿no? Porque la personalidad, o sea, resaltar nuestra personalidad, ¿no? Que sea en cuanto a que sea armoniosa en cuanto a la vista, ¿no? Porque los demás nos están viendo. Cuidar sobre todo el aseo personal, la forma que nos vestimos, ¿no? No me voy a ir de forma inadecuada, dependiendo del público, o sea, para poder dar un discurso, una prédica, un sermón, etcétera, ¿no? Entonces hay que mantener esa actitud mental positiva y también gozar, esto va relacionado con nuestra salud, ¿no? Las cualidades físicas. Fíjense si, obviamente, para poder dar un discurso, lo que sea, es importante también tener una buena salud física y psicológica, sobre todo, ¿no? Cualidades intelectuales, bueno, eso ustedes saben, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Saber lo que estamos hablando, dominar nuestro tema, para que no tengamos que pasar ninguna pena, ¿no? Si algo nos pregunta, conocer, comprender, analizar, razonar, etcétera, ¿no? Para eso, dentro de estas cualidades intelectuales, es muy importante la memoria, ¿no? Es muy importante. Hay cosas que nosotros debemos memorizar cuando hablamos frente al público. Es importante también hacer trabajar la imaginación, la sensibilidad, la iniciativa de los oradores, ¿no? Buenas noches. Hay gente, por ejemplo, hay personas que en este caso dentro de lo que es la oratoria, un momentito, dentro de la oratoria, fíjense que empiezan un poco para que la gente tome mucha más atención. Puede ser hacer un chiste, ¿no? Pero algo que esté relacionado, que no vaya a molestar a ninguno de los presentes, no que esté adecuado dentro de los temas. No vamos a ir a alargar un chiste de aquellos que la gente quiera irse en ese caso, ¿no es cierto? Entonces esas cualidades intelectuales son muy importantes. Y las cualidades morales es muy importante. Nosotros sabemos, si bien tenemos las cualidades físicas, las cualidades intelectuales, etcétera, estas cualidades
morales son muy importantes. ¿Qué tal si nosotros dentro de nuestro discurso estamos hablando de la fidelidad, ¿no? Y resulta que somos los más infieles. Entonces, fíjense, o que estamos hablando de cualquier otro tema, pero que nosotros seamos todo lo contrario. Entonces, para que exista conexión entre lo que se predica y lo que se hace, son importantes las cualidades del orador. La honradez, la puntualidad sobre todo, ¿no? La puntualidad es un valor, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando nosotros tenemos que ir a dar una charla o lo que sea, ¿qué pasa si el orador llega pues una hora después? La gente se cansa, se aburre, ya no va a escuchar con la misma ganas que tenía al principio, etcétera, ¿no? Es muy importante la sinceridad, la lealtad, la coherencia con la que se habla, etcétera, ¿no? Entonces debe conseguir, en este caso, que el público escuche con atención, ¿ya? Entonces, vamos a ir viendo las técnicas correctas, y creo que ya terminó con esto, las técnicas correctas de presentación en público, que quiere decir tránsito inicial. Por ejemplo, cuando nosotros nos ubicamos en un escenario, ¿dónde nos podemos, hasta eso, ¿no? Hay que ver dónde nos ubicamos en este caso para poder, dentro de un escenario. En el momento de anunciar, o sea, podemos levantarnos, a veces estamos sentados, podemos levantarnos y caminar con naturalidad hacia el escenario. Obviamente no movernos a cada rato, ¿no? Como si nos estuviera dando una tembladera, sino que a veces necesitamos, ¿no? Caminar, o sea, no estar sentado, caminar, dependiendo de lo que vayamos nosotros a transmitir a los que están escuchando. Siempre con el cuerpo erguido. Es importante también una sonrisa, pero que sea una sonrisa agradable, porque no vamos a ir con una cara dura, sobre todo, ¿no? O sea, demostrando otra cosa al público, ¿no? Eso, tenemos que ser agradables, demostrar confianza, seguridad, cuando estamos hablando. La mirada es muy importante que nosotros fijemos en los demás, no bajar la mirada, ¿no? Entonces, hay que tener muy en cuenta esta parte que es el tránsito inicial. La ubicación en el escenario. Siempre tenemos que ubicarnos en un lugar donde no tapemos si estamos utilizando diapositivas, etcétera, para que, ni tampoco dar la espalda, ¿no? Al público. Entonces, generalmente hay que situarnos a un costado, ¿no? De forma que no demos la espalda a nadie en este caso, ¿no? Ver. Muchas veces cuando se tiene que hacer algo, uno va a ensayar, ¿no? Va a ensayar o va a ver el lugar donde va a hablar. Esperar el silencio. Esto es muy importante para empezar a hablar. Obviamente tenemos que pedir, porque es una falta de respeto cuando una persona está hablando al frente y los demás están haciendo cualquier cosa. Molesta, ¿no es cierto? Molesta el que está adelante, chicos, ¿no? Entonces hay que esperar que se produzca un silencio y si en caso no se produce, decirle a la gente que por favor vamos a comenzar y que se sirvan por favor guardar silencio, que ahora con el celular, que apaguen su celular o que en este caso lo pongan en silencio, porque inclusive a veces cuando está en modo vibrador a veces se escucha, ¿no? Y hace interferencia, si hay un micrófono, qué sé yo, ¿no? Entonces, si nosotros estamos prestos para escuchar, entonces hay que decirle a la gente, por favor, que pueden apagar su celular o ponerlo en silencio, etcétera, ¿no? Porque si no, sería en vano lo que estamos hablando, ¿no? Y el saludo es muy importante, ¿no? Podemos, muchas veces para saludarnos, identificar quiénes somos, qué es lo que hacemos, algún objetivo, a veces que otra persona nos presenta, da un poco del currículo, etcétera, ¿no? Entonces, esta parte del saludo va a identificar a las personas. Entonces, eh, se puede seguir un orden en esta clase, ¿no? En este punto, ¿no? Se tiene que decir siempre buenos días, buenas tardes, buenas noches, etcétera, ¿no? Dependiendo de la hora del discurso. Y en este punto 5, el discurso, para elaborar un discurso debemos tener en cuenta algunos puntos también, ¿no? Seguramente ustedes cuando han hecho su predica también o su discurso, etcétera, o algunos temas que les toca disertar en alguna materia, tienen primero el tiempo asignado, ¿no? Que se les pueda dar. Hay que tomar en cuenta al público al que va dirigido, porque hay que adoptar el lenguaje, ¿no? Que se adapte al nivel cultural que tenga, en este caso, nuestro público. No podemos ir a hablarle de manera que el público no nos vaya a entender, dependiendo, pues si no, con palabras, en este caso, sencillas, donde el público nos entiende, no palabras rebuscadas. O sea, dependiendo de a qué público va dirigido.
muchas veces hay que practicarlo. A veces para que nos salga mejor, practicamos frente a nuestros amigos, frente a nuestros familiares, etcétera, ¿no? Y a veces, para que sea más agradable el discurso, se puede utilizar, puedo decir yo ciertas anécdotas o utilizar el humor, pero un humor que vaya de acuerdo a eso, no, ya les he dicho, no humor negro, ¿no? O pesado en este caso, que a la gente le disguste, más que gustarle en este caso, ¿no? Hay que tomar en cuenta que también los discursos pueden ser leídos, pero también pueden ser memorizados, pueden ser improvisados o pueden ser mixtos en este caso, ¿no? A veces podemos leer ciertas cosas, memorizar otras, improvisar otras. Entonces, dentro de nuestro discurso podemos ver que siempre hay una introducción, luego hay un desarrollo de todo lo que vamos a hablar y una conclusión que debe haber, ¿no es cierto? Entonces, se debe poner de forma clara y, sobre todo, de una forma amena en lo posible, ¿no? Y fíjense la despedida y el tránsito final. Muchas veces la despedida, obviamente, dependiendo de lo que estamos hablando, la despedida debe ser breve. Gracias, muchas gracias, ha concluido el tema, etcétera, ¿no es cierto? Para ver, en este caso también tiene que ser claro, o terminar, en este caso, con una bendición, ¿no? Eso ya nosotros sabemos que es la despedida, el tránsito final, ¿no? Ahora, la acción oratoria es el uso, dice, de las expresiones corporales que acompañan a la pronunciación del discurso. Bueno, y en este caso, vamos a ver, ya terminando, vamos a ver que muchas veces hay cosas, errores que nosotros debemos evitar. Para hacer, por ejemplo, algunas personas lo hacen con facilidad, no necesitan grabar sus presentaciones. Pero cuando empezamos por primera vez es muy importante grabar, porque cuando nosotros nos vemos, van a ver que cuando nos grabamos es totalmente diferente nuestra voz, ¿no es cierto? Entonces, vemos si nos grabamos, vamos a ir viendo qué aspectos nosotros debemos de mejorar en nuestro discurso. Por ejemplo, la vocalización, el énfasis que podemos hacer cuando hablamos, el tiempo, las muletillas. Muchas veces cuando tenemos muletillas no nos damos cuenta. Con seguridad ustedes se van a dar cuenta de las muletillas que tengo, ¿no? No, o a veces repetir una palabra muchas veces, ¿no? O todo el tiempo. A veces no nos damos cuenta nosotros, pero sí se da cuenta el público, lo que nos están escuchando. Los gestos también, que es muy importante, ¿no? El lenguaje corporal, que habíamos hablado ya en los primeros temas. El lenguaje es muy importante, el lenguaje corporal, ¿no? Entonces, ¿qué tal si yo vengo a dar me están viendo, lamentablemente no puedo prender mi cámara a veces. Entonces, si me están viendo y yo echada, no, les estoy dando mi clase. No, totalmente diferente. Si nosotros tenemos algunos problemas, podemos pedir algún consejo a las personas que puedan ser expertas en el área, ¿no?, de la comunicación para saber exactamente qué aspectos nosotros debemos mejorar. O nosotros vernos, ¿no? Cuando nosotros grabamos vamos a ir viendo, oh, qué mal lo hice esto, entonces puedo grabar, puedo mejorar, etcétera, ¿no es cierto? Hay aspectos que podemos, sobre todo la energía y la seguridad en nuestra voz, o sea, la proyección que hagamos, ¿no? Cuando a veces estamos escuchando a otras personas, podemos prestar atención, atención a ciertas características o podemos criticar, pero cuando lo hacemos nosotros es totalmente diferente, ¿no? Grabado ya nos podemos escuchar totalmente diferente nuestra voz. Es importante también hidratarse, ¿no? Siempre tener un vasito de agua antes y durante el proceso de estar hablando en público para no deshidratarnos y para no dañar nuestras cuerdas vocales también, que es muy importante. Hay que modular la voz, que les he dicho que es la clave para poder transmitir un mensaje con éxito, ¿no? Hablar despacio, con claridad, eh, para que pueda atraer la confianza en el público, enfatizar ciertas palabras para dar más impacto al discurso. Hay que pronunciar las palabras correctamente para que nos puedan entender. Mover, en este caso, de forma lenta los labios, ¿no? Ahora, eso hace que las palabras, obviamente, se entiendan mucho mejor, ¿no? Y las pausas, no se olviden, en las presentaciones va a ayudar a comunicar mejor, utilizar las palabras correctas, ¿no? Entonces, a veces nos tranquiliza un poco hacer ciertas pausas, ¿no? Nos da mucho más confianza, pero no hacer pausas largas, ¿no? Porque en este caso podrían distorsionar, en este caso, la pausa que nosotros queremos hacer, ¿no?
De vez en cuando cambiar el ritmo de la voz, ¿no? Cuando expresamos un mensaje en solo ritmo, hemos dicho, no tiene mucho resultado, ¿no? En la audiencia, porque les va a resultar muy monótono en este caso escuchar, ¿no? A veces un poquito hay que levantar la voz. Las muletillas a veces difícil de eliminar, ¿no? Entonces, fíjense, por ejemplo, si yo quisiera vender un producto, por ejemplo, le voy a decir al que me está escuchando, bueno, quiero imagínense lo que voy a causar en la persona que me está escuchando, totalmente desconfianza. No voy a conseguir en este caso lo que yo deseo, mi objetivo, ¿no? Es a veces difícil eliminar las muletillas, pero cuando nos grabamos nos damos cuenta nosotros de cuáles son nuestras muletillas, ¿no? Entonces, hay los errores que debemos evitar, hay que empezar nuestra intervención cuando todavía hay personas del público, no hay que empezar, ¿no? Cuando está el público hablando, etcétera, o está tomando asiento, ¿no? No hay que empezar cuando el público ya está sentado o en este caso callado. Hay que hablar, no hay que comenzar nuestro discurso sin saludar y sin presentarnos, eso es muy importante. Hemos dicho apagar nuestro teléfono móvil, recordar al auditorio también. Nosotros, porque a veces justamente la persona que está hablando empieza, se olvidó apagar su celular y empieza a hablar. Entonces, como que se corta el hilo, ¿no? Esa concentración que estaba. Entonces, cuando estamos hablando, la postura corporal es muy importante, ¿no? Tiene que ser una postura adecuada, por ejemplo. Si estamos de pie, permanecer erguido. Movernos, pero no demasiado. Si estamos sentados, no hay que echarnos atrás como si la silla se va a caer, ¿no? O apoyarnos en el pizarrón muchas veces, ¿no? Entonces, hay que dirigirnos al auditorio de manera ni muy coloquial ni con demasiada formalidad, dependiendo del público al que está dirigido, ¿no? Entonces, no hay que, tampoco si estamos haciendo un discurso, una prédica, lo que sea, es de mala, no sé, educación, yo podría decir, estar a cada rato mirando el reloj, ¿no? Como que ya me voy, ya me quiero ir, etcétera, ¿no? Entonces, hay que sonreír, pero no sonreír por todo, ¿no? Sino que en este caso que sea una sonrisa agradable para las personas, etcétera, ¿no? Como le decía, no utilizar demasiadas muletillas. Y si queremos leer alguna cita, etcétera, hay que de rato en rato, si queremos leer, levantar la vista, ¿no? No estar pegada nuestra vista al papel, ¿no? Muy bien, eso, con eso acabaría nuestro tema de hoy. Entonces, si alguno tiene alguna pregunta, puede hacerla, por favor.